Dice así Juan 11:45: Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Finalizaremos la porción, pero vamos a dejar la lectura de momento hasta acá. ¿Qué es lo que ha sucedido en el capítulo 11? Bueno, ha sucedido un evento bastante familiar para todos aquellos que en general han leído el Nuevo Testamento y el Evangelio de Juan, o incluso, aun si no lo han leído, es bastante conocido el milagro y de los 3 milagros de resurrección, el más asombroso, la resurrección de Lázaro. Como ya estudiamos en las semanas pasadas, cuando el hermano Mariano expuso, cuando el Señor recibió la noticia y cuando se dirigió allá, como estudiamos la semana pasada, cuando finalmente Jesús llega donde está la multitud reunida, muestra compasión porque llora al ver realmente la calamidad que ha traído el pecado, también cuán grande es la incredulidad de las personas, cuán grande también era el dolor que sentían, sobre todo Marta y María, por la pérdida de Lázaro, al cual él también amaba. El Señor fue compasivo y lloró. Pero después de eso, oró a Dios de manera pública para que todos supieran que lo que iba a acontecer era una contestación de una oración que él había hecho. Y proclamando las palabras: Lázaro, ven fuera, como leemos en los evangelios, en el Evangelio de Juan, y el que estuvo muerto resucitó. Así de sencillo se nos relata a nosotros este evento tan increíble. Y el que había muerto salió aún atado con las cosas, teniendo ya 4 días de muerto. Sin embargo, vemos que las reacciones a este milagro fueron un tanto distintas. Hubo unos que creyeron y hubo otros que no. Y ese es el primer punto que quiero que notemos. Ciertamente, como yo les decía la semana pasada, o sea, si hay un pasaje que nos muestra a nosotros con toda claridad, salvo la resurrección de Cristo, que no importa lo que las personas vean, si no hay fe no van a creer. O sea, ¿cuántas personas estuvieron ahí? No sabemos, pero fueron muchas, que no solamente sabían, sino que presenciaron que un hombre que tenía 4 días de muerto fue revivido. Y aún así no creyeron. Por eso, ¿qué le haría a usted pensar que lo que le está haciendo falta para entregarme ahora sí plenamente al Señor, para vivir una vida rendida a Él, para que no tenga ninguna duda de decir: sí, hay un Dios, existe, he hablado por la Biblia, yo lo que necesito es que Él me dé una señal? No se equivoque. Muchos vieron señales en los días de Jesucristo, vieron a Jesús mismo realizarlas y no creyeron. ¿Por qué? Porque el milagro que se necesita no es uno externo que usted pueda ver, el milagro que se necesita es uno interno, de un nuevo corazón. Eso es lo que la palabra nos muestra. Usted necesita que la voz misma de Jesús le llame para resucitarle de su muerte espiritual. Es algo en lo cual nosotros no podemos hacer nada. Estamos precisamente muertos. Pero la poderosa voz de Dios viene y nos da vida. Nos da vida con Cristo. Viene el Espíritu Santo y cambia nuestro corazón. Pero no quiero que nos quedemos solamente con la parte de los incrédulos, porque ya igualmente ellos acaparan una buena porción aquí. Notemos que el versículo 45 nos dice: y vieron lo que Jesús hizo
¿Y qué pasó también? Y creyeron en él. A diferencia de otros escenarios que hemos visto en el Evangelio de Juan, donde ese creer vemos que después es puesto en entredicho, ¿verdad? Y muchos creyeron en él, pero Jesús no se fiaba de ellos. Y muchos creyeron en él, pero Jesús sabía lo que hay en el corazón del hombre. Y muchos creyeron en él, pero no recibieron las palabras cuando Cristo les dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo que no somos libres? Cuestionando supuestamente entonces a aquel en quien habían creído. Pero la diferencia que yo quiero rescatar acá, en que este creer sí está siendo distinguido del grupo que claramente no creyó, por esta razón. Porque dice esto el versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús en su oración incluyó que unos iban a creer. Y precisamente porque el Padre siempre oye la oración de Cristo, yo creo que estos que creyeron aquí son la contestación, son la respuesta a la oración de Cristo. Padre, yo sé que siempre tú me oyes, pero esto es para que crean que tú me has enviado. Y el versículo 45 viene y dice: y algunos, habiendo venido para acompañar a María y viendo lo que Jesús hizo, creyeron en él. Creyeron verdaderamente. Jesús, cuando ora, tiene la certeza completa de que siempre el Padre le atiende. Hay otras instancias en la palabra de Dios muy conocidas también que nos muestran esas respuestas a las oraciones de Cristo. Por ejemplo, Lucas 22, ¿verdad? Un pasaje también familiar. El Señor, ¿verdad?, le advierte lo siguiente a Pedro. Versículo 31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Pero qué dice el Señor? Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Y qué pasó? Pasó exactamente lo que el Señor dijo. Pedro negó a Jesús. Y también es cierto que a Pedro no le faltó la fe al final. La diferencia entre Pedro y Judas: Jesús oró por Pedro. Yo he rogado por ti, y esa oración fue atendida. Si el Señor lo permite, no sé cuánto tiempo realmente nos tomará, según cuánto queramos sumergirnos en un capítulo tan sublime como Juan capítulo 17. ¿Pero qué es Juan 17? Es Jesús orando. Y en esa oración dice el Señor lo siguiente en Juan 17:20: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Qué podemos decir nosotros? Jesús, orando al Padre, dice: Padre, yo estoy orando para que unos crean por la palabra que ellos iban a predicar. ¿Y qué pasó? Creyeron. Y al día de hoy, ¿por qué algunos creemos? Por la oración de Cristo, que sigue siendo contestada. Los que creemos como fruto de la predicación de la palabra siendo aplicada por el Espíritu Santo. Jesús es ese sumo sacerdote que siempre intercede a favor de su pueblo. Solamente un pasaje más, estoy compartiendo pasajes muy conocidos. Hebreos capítulo 11 dice lo siguiente. Hebreos 11:24 dice lo siguiente. Perdón, no es Hebreos 11, es Hebreos 9. No. Hebreos 7:24, perdón, por la cita. Mas este, ¿quién es? Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos.
porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es Jesús, rogando por su pueblo. Ese es Jesús, nuestro sumo sacerdote. Ese es Jesús, el sacerdote sin mancha. Ese es Cristo, quien siempre que ora es atendido. Por eso, como les digo, hay mucho que hemos leído acerca de esta incredulidad, acerca de los deseos de matar a Cristo, pero no pasemos tan rápido por el versículo 45. Tenemos aquí una oración contestada. Hubo quienes sí creyeron. Es sin duda asombrosa la incredulidad del corazón. Sí, es asombrosa la incredulidad del corazón humano, pero mayor es el poder de Dios para salvación. Pero dicho eso, así como unos creyeron, vean cómo el versículo entonces 46 se para de inmediato, ¿verdad? Pero algunos. Juan 11:46. ¿Qué sucede en Juan 11:46? Se nos muestra otro grupo. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Tenemos una oración contestada y se nos muestra ahora una incredulidad manifiesta. Algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Claramente, por lo que hemos leído, sabemos cómo lo fueron a decir. No llegaron a decir: ¡hey! Hemos visto a Jesús resucitar a un muerto de 4 días. Ese es el Mesías. Tenemos que ir y escucharle. No fueron así. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Lo que tenemos es ahora un grupo de personas del Sanedrín, reunidas y preocupadas, porque hay un hombre que está haciendo muchas señales, porque hay un hombre que está haciendo muchos milagros. En vez de cuestionarse y decir: qué asombroso, ¿no será esto Dios visitando a su pueblo? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un problema con Jesús. Hace muchos milagros y son innegables. Eso hay que entender también de lo que se está diciendo aquí. O sea, ya ellos no tienen otra escapatoria más que admitir que Jesús estaba haciendo las señales. O sea, Él las hace. Tenemos un problema. Han sido repetidos encuentros, ¿verdad? Donde hemos visto que ellos se obstinan, tratan de cuestionar, tratan de menoscabar lo que el Señor ha hecho. Pero sin duda, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, muestra este milagro de Lázaro como un milagro de tal magnitud, de tal imponencia. O sea, que no queda más que decir: definitivamente este hombre hace señales. Y como Nicodemo tuvo que reconocer, no las podría hacer ningún hombre si Dios no está con él. O como el ciego, ya siendo inquietado, ya siendo su corazón, siendo persuadido acerca de ese encuentro que iba a tener con Cristo para su salvación, fue el instrumento para callar, ¿verdad?, a los fariseos y decir: pero sabemos que si un hombre no es de Dios, no lo oye, ¿verdad? Porque Dios no oye a los pecadores. Pero este hombre me dio la vista. Quizás sea profeta. Era el profeta. Entonces, ¿cuáles señales se refieren ellos? Realmente sería aventurado tratar de poner una lista. O sea, sabemos que de fijo se está incluyendo la resurrección de Lázaro, y si volvemos unas páginas atrás, muy posiblemente está incluyendo la vista que fue devuelta a un ciego de nacimiento. Pero como el mismo Evangelio de Juan dice al final, hay muchas señales y muchos milagros que aquí no están escritos, ¿verdad? Pero las que se han escrito son las necesarias para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Entonces, muchas están posiblemente que Juan nos ha relatado desde Juan capítulo 4, cuando sanó al hijo de un noble, ¿verdad? Porque sabemos que en el caso del agua hecha vino, pues fueron menos personas. Y de ahí en adelante quizás muchos otros milagros, algunos narrados por Juan, algunos narrados en los demás evangelios y otros de los que no sabemos. Todo eso llegó a ellos. Pero vean lo que a ellos les está preocupando. No les está preocupando si es que están ante un hombre al que deberían escuchar, sino que tienen una preocupación más bien como política. Realmente tienen el temor mal puesto.
tienen el temor donde no debe estar. En vez de temer, ¿será que nos estamos equivocando en el juicio que estamos haciendo respecto a Cristo? Se están preocupando si a causa de Cristo más bien puedan tener problemas con el Imperio Romano. Si le dejamos así, todos creerán en Él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Eso era lo que les preocupaba, que venga el Imperio Romano a destruirnos. Ante eso hay dos cosas que se pueden decir. La primera es que eso siempre les pasó. O sea, siempre pasó que en el año 70 el Imperio Romano llegó y destruyó a Jerusalén. Ahora, fue una destrucción terrible. Por eso las palabras de Cristo en Mateo 24 diciendo, o sea, el que pueda huir, huya. Porque realmente fue una destrucción impresionante lo que se vivió durante la caída de Jerusalén. Pero es un tanto irónico, ¿verdad? Que lo que tanto temieron al final siempre pasó. Pero no solamente muestra que tenían el temor donde no debían de tenerlo, sino que también muestra que en efecto no estaban entendiendo la obra del Señor. ¿Por qué? Porque ya Jesús también había sido bastante claro que Él no venía como una figura política. Él no era un Mesías político, no venía a libertar a la nación. O sea, si ellos estaban interpretando estos milagros de Cristo como alguien que estaba queriendo reunir seguidores para luego ir y hacerle pelea al Imperio Romano, estaban muy equivocados. ¿Cómo sabemos nosotros por el mismo Evangelio de Juan que es así? Vamos a Juan capítulo 6. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, Juan 6:14, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el Sol. Podían estar llegando a una conclusión apropiada, es decir, este realmente era el profeta. Pero Jesús no había venido para establecer aquí un reino terrenal político. Eso no era. Y él se retiró. Pero de nuevo, como ellos no creían, como ellos realmente no les había sido dado esa capacidad de entender de que realmente Jesús lo que estaba proclamando era un mensaje de salvación espiritual, de salvación de los pecados, de Él como el Hijo de Dios que venía a libertar a su pueblo espiritualmente, ignoraban o no estaban al tanto, realmente no asociaban que si Jesús hubiera querido establecer un movimiento político, de sobra ya había tenido oportunidades, ya había tenido ocasión para eso, y sin embargo no lo había hecho. Pero no, temían más un asunto político, que el Imperio Romano viniera contra ellos, en vez de temer de estar ignorando a aquel que Dios había enviado. Ante este dilema, porque parece que ellos están reunidos, y no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Que a veces están, ya sea en el trabajo, en la familia, y empiezan a hablar, y como que hay problemas y todo, sí, ¿verdad? ¿Qué problema? Y como que no se avanza la conversación, ¿verdad? Tiene como que venir alguien y decir, bueno, ¿pero qué vamos a hacer? A proponer una salida. Entonces aparece esta figura, Caifás. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Caifás, que es yerno de Anás, el otro que también leemos como sumo sacerdote, aunque realmente ya había sido cesado, pero seguía siendo una figura de autoridad. Este Caifás les da un poco de entendimiento a ellos. Vean, no es necesariamente un problema que tengamos aún una figura tan prominente. Podría ser más bien hasta ventajoso para nosotros
dar muerte a una potencial amenaza, de tal manera que el imperio siga viendo que somos leales, de que tenemos a raya a los sediciosos. ¿No creen que es mejor matar solo a uno en vez de que entonces esto sea todo un problema para nuestra nación? De nuevo, él pensando en términos políticos. Mucho de este discurso también me recuerda a mí lo que años más adelante iba a suceder en Hechos capítulo 5 también, ¿verdad? Cuando Gamaliel habla. Y Gamaliel también viene a traer como un poco de sentido común, ¿verdad? A lo que se estaba dando. Cuando les dice, dejen esto. Si esto es de Dios, ustedes no lo van a poder detener. Pero si no es de Dios, van a ver cómo pronto va a desaparecer. Porque ya hubo unos, ¿verdad? Y menciona ahí a ciertas figuras que se habían levantado, pero que una vez muertos, el movimiento moría. En un sentido me recuerda un poco esta escena. O sea, Caifás está diciendo, si se muere Jesús, o sea, si hacemos todo lo necesario para acabar con la vida de él, ya se acabó el problema. Es mejor que muera un solo hombre y no toda la nación. ¿Cuál es el problema? Un instrumento sin duda particular el que el Señor está utilizando, porque claramente Caifás no creía en el Señor. Él, en los enfrentamientos que luego que veremos cuando Jesús es entregado, veremos cómo él más bien fingirá gran dolor de las blasfemias de Cristo y cómo mismo Pilato va a decir o va a reconocer, ¿verdad? Yo sé que a este hombre me lo han entregado es por envidia, no porque hubiera una verdadera causa. Caifás fue un hombre impío y sin embargo fue utilizado por el Señor para decir una verdad en esto. Realmente convenía que uno muriera. Caifás fue como Balaam en las manos del Señor, un hombre dado a lo malo, pero que cuando habló las palabras que Dios quería que fueran dichas. Ahora, se ve claramente que Caifás no entendía lo que estaba diciendo, porque él le sigue dando una connotación política. Por eso Juan nos tiene que aclarar a nosotros. Juan nos da el verdadero sentido de esas palabras, porque esto que dijo Caifás no fue casualidad, sino que le fue dado por Dios que lo dijera. Versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. No lo dijo por sí mismo. Juan nos está diciendo, vean, cuando Caifás habló verdad. Convenía que uno muriera, pero no porque hubiera peligro del Imperio Romano, no porque convenía que realmente uno muriera para que toda la nación tuviera esa paz, hablando terrenalmente, sino que convenía que uno muriera para congregar en uno a los hijos de Dios. El propósito en la muerte de Cristo, una vez más, se ve, es un propósito espiritual, es un propósito redentor, no un propósito político. Convenía que uno muriera para congregar en uno a los hijos de Dios. Ahora, ¿cómo debemos entender este congregar en uno? Bueno, muchas profecías en el Antiguo Testamento señalan ese día que iba a llegar en que el pueblo iba a ser uno. Ahora, cuando uno lee muchas de esas profecías, el lenguaje a veces va a ser hablando como del reino del norte y el reino del sur siendo una vez más reunidos. Pero otras son todavía mucho más amplias en su alcance y realmente no se pueden limitar solamente al pueblo de Israel. Veamos solo unos cuantos ejemplos. Yo quiero volver al de Oseas, obviamente uno que tengo bastante presente por la serie que había iniciado este año. Y dice así Oseas 1:11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Vemos aquí una profecía. Se está hablando del pueblo siendo reunido, siendo congregado para hacer que
uno solo y estando bajo la autoridad de un solo jefe, de un solo rey. Claramente este jefe que estamos leyendo aquí es el Señor Jesús. Cuando uno avanza en la narrativa de este libro profético, vemos también que el versículo 23 del capítulo 2 habla de la reversión de los nombres que habían sido dados a los hijos de Oseas, ¿verdad? Y donde se les había dicho que no eran pueblo de Dios, ahora se dice, tú eres pueblo mío. Y cuando ellos se iba a decir de que no eran, ¿verdad? De que Baal era su Dios y no Jehová, ahora más bien van a decir, Dios mío. Que la que no tenía misericordia, ahora le había sido mostrada misericordia. Sin embargo, si ustedes prestan atención, muchas Biblias tienen referencias, ¿verdad? En ese versículo. ¿Y a dónde están apuntando ahí? A Romanos capítulo 9, versículo 25 y a 1 de Pedro 2:10. Y si ustedes van a Romanos capítulo 9, 25, ¿no? Como también en Oseas dice, ese es Pablo hablando. Pero veamos lo que dice el versículo antes. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Qué está haciendo Pablo? Está entendiendo que el alcance de esa profecía no era solamente algo limitado a los descendientes físicos de Abraham. No, ese único pueblo es un pueblo tanto de judíos como de gentiles, que iban a ser entonces congregados en uno. El otro pasaje, ¿verdad?, que vimos que, al menos en esta versión de Reina Valera, nos cita es 1 de Pedro, ¿verdad?, capítulo 2. Entonces, una regla básica. Cuando un pasaje en el Nuevo Testamento nos dice, y este es el cumplimiento de una profecía, ese es el cumplimiento. Nosotros podemos estar seguros, tranquilos, de que esa es la interpretación dada por el Espíritu Santo. 1 de Pedro 2:9 dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. De nuevo, la referencia es Oseas 2:23. Y sin embargo, cuando uno lee esta carta, vemos que esta carta está dirigida no solamente a judíos, sino también a gentiles. Porque es una carta universal. Entonces, están siendo congregados en uno a causa de la muerte de Cristo. Pero esto fue como para hacer una aplicación viendo el contexto más amplio del Antiguo Testamento, pero el mismo Evangelio de Juan ya nos anticipaba esta obra del Señor, ¿verdad? Congregando en un solo pueblo. ¿En cuál capítulo? Un quiz rápido. ¿En cuál capítulo? No fue hace mucho. Son capítulos recientes. Juan capítulo 10. ¿Ah? Un tamal extra. No, era capítulo. Sí. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá, ¿qué? ¿Cuántos rebaños? Un rebaño. Un rebaño y un pastor. Entonces, ¿ves? Si uno va siguiendo la línea que el evangelista va llevando, Jesús ha dicho, habrá un rebaño y un pastor. Y ahora Juan, aclarando las palabras de Caifás, dice, claro,
¿Y cómo iba a ser reunido ese pueblo? Por la muerte de Cristo, por la muerte del buen pastor. Por la muerte del buen pastor, esas ovejas dispersas ahora estarán en un solo rebaño. Por eso es que Juan está aclarando, no era que Jesús iba a morir solamente por la nación. No, la muerte de Jesús no fue solamente por los judíos, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios. No solamente por los judíos, sino por los hijos de Dios, dando a entender de que los hijos de Dios estaban compuestos por más que simplemente la nación judía. Esto lo sabemos nosotros, porque el evangelista sí lo aclaró. Esto, ¿verdad? Este 51 y 52 podemos verlo como un paréntesis. Si volvemos a la escena, lo que Caifás simplemente ha dicho, vea, gente, no creo que hubiera dicho así, pero vea, gente, se nos conviene que uno muera. Y el versículo 53, así que desde aquel día acordaron matar. ¿Tienes razón, Caifás? Vamos a matar a Cristo. ¿Qué vemos aquí? Vemos una decisión tanto fatal como salvadora. Una decisión fatal porque ciertamente no deja de ser un acto perverso y malvado atentar contra la vida del ungido de Dios, contra la vida del Mesías. Y fue tanto que esta vez se ve que ya se están poniendo en orden para lograr este cometido, que vemos, ¿verdad?, que en el versículo 54 Jesús una vez más tiene que retirarse, porque ya no era seguro para él, porque aún no era el tiempo para dar su vida. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Esta ciudad de Efraín, algunos dicen, corresponde con lo que fue el territorio de la tribu de Efraín, otros dicen simplemente, no sabemos realmente cuál ciudad en específico. Ese es el punto, es Jesús se retira. Se retira porque ya no es seguro. Pero viene una celebración, se acerca la Pascua. Y de hecho cuando lleguemos a Juan 13, ¿verdad?, veremos a Jesús celebrando entonces la cena que anticipó su arresto. ¿Y por qué es importante? Porque Juan nos menciona esto de la Pascua. Porque todos aquellos que la querían celebrar iban a regresar a Jerusalén. Jesús se retiró, pero iba a regresar una vez más. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén, de aquella región Efraín, antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Ellos estaban atentos, ¿verdad? Esto nos recuerda a otra celebración previa, en Juan capítulo 7, ¿verdad? Que Jesús le dice a sus hermanos, vayan, llega después. Y en medio de esa multitud estaban aquellos que estaban atentos. En esta celebración sabemos que vienen muchos. Por aquí tiene que andar Jesús, porque sabemos que Él estaba en las celebraciones. Y la instrucción era clara. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Ya todo estaba dispuesto. Estamos llegando a un momento central en la narrativa. Nos estamos acercando a los momentos previos al arresto de Cristo. Ellos estaban determinados de que ahora sí, vamos a arrestarlo formalmente y vamos a buscar alguna causa contra él para que muera. De nuevo, porque ellos en su mente tenían, era lo mejor a nivel político, a un nivel terrenal, ignorando que esa decisión, aunque perversa, iba a cumplir un propósito salvador. Al dar muerte a Cristo, se iba a cumplir lo que él había anunciado. Iba a salvar a su pueblo. Como también en Juan 10 lo anticipó, ¿verdad? Porque después de decir, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, ¿qué dice? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Siempre estuvo ligado la congregación de los hijos de Dios en un solo pueblo con la muerte de Cristo. De hecho, en Juan 12, que es el siguiente capítulo, veremos estas palabras de Cristo en el versículo 32.
y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y así fue entonces como en este evento, estos hombres, ignorando que iban a cumplir los mismos propósitos de Dios con este plan contra Cristo, iban a también entonces hacer esos instrumentos humanos para que se cumpliera lo que tanto anunció el Señor por los profetas, de que por la muerte de uno su pueblo tendría vida, que por la muerte de un inocente nosotros, los culpables, los pecadores, seríamos justificados, seríamos redimidos. Y así como Jesús entonces dijo en el 32, si yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, sigue siendo verdad hoy. Jesús, con su muerte y su resurrección, sigue atrayendo personas de la muerte espiritual a la vida espiritual. Sigue siendo esta declaración del mensaje del Evangelio, que por la muerte de uno hay vida, lo que Dios se ha placido para seguir salvando pecadores, para seguir mostrándonos a nosotros que Jesús es el verdadero Hijo de Dios y que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Sí, el milagro de la resurrección de Lázaro fue impresionante, pero la muerte de Lázaro nada alcanzó a favor nuestro. Pero la muerte de Cristo nos dio vida eterna. Y un día estaremos entonces congregados con todos los que han creído desde antes que Jesús se encarnara, creyendo en la promesa de que Dios iba a enviar ese Mesías, hasta nuestros días, aquellos que sabemos que Dios cumplió y envió al Hijo. Y un día estaremos reunidos, un solo pueblo, alabando a este Cordero que es digno de toda alabanza, gloria y honor. Oremos.